Bueno, hola a todas. Vamos a ver si esta vez sale este video. La idea de hacerlo era justamente completar la clase que tuvimos por videollamada para darle también un pantallazo a nivel general, a nivel mundial, sobre lo que iba pasando, sobre todo en Europa, ¿m? Justo en el momento que se inicia o que se empieza a pensar y diseñar nuestro sistema educativo en Argentina. Como seguramente vieron, las primeras personalidades que comenzaron con la Revolución de Mayo se formaron en Europa o se formaron leyendo libros que traen desde allí, libros que por ahí traían escondidas, y que ellos se iban formando sobre las distintas ideas y sobre las distintas concepciones que allí se estaban gestando, se estaban llevando adelante, y eso fue lo que influenció sobre ellos para poder llegar a la revolución y así pensar en un sistema educativo para nuestra región. Justamente el momento en el que estaban viviendo en Europa era un momento de mucho cambio o el final de un momento de mucho cambio, que es la Edad Moderna. Así que de esto vamos a hablar ahora. ¿Mm? De la modernidad. Tal vez y seguramente lo han visto en alguna clase de historia, pero vamos a repasar un poco para para refrescar algunas ideas y poder relacionar con lo que fue pasando en nuestro territorio en ese momento de independización. ¿Mm? La modernidad. ¿Qué es la modernidad? Justamente un momento histórico de muchísimos cambios, de cambios muy rápidos y vertiginosos. Veníamos de un momento de la Edad Media, donde todo se había tornado más bien monótono, o de cambios paulatinos, donde todo estaba centrado en el poder del señor feudal y de la iglesia, y ellos como manejaban y manipulaban también a la sociedad, y no les permitía de alguna manera pensar de otro modo, más que lo que ellos imponían o lo que ellos aconsejaban en ese momento. Entonces, gracias también al crecimiento de la densidad a nivel población que hubo en Europa, donde las distintas comunidades empezaron a conocerse y a potenciarse en sus ideas, y ante tanto tiempo de represión, de alguna manera explotó todo el potencial que los seres humanos tenían y lo fueron expresando, ¿no? Fueron expresando sus inquietudes, sus desacuerdos, y de alguna manera empezaron a proclamar su libertad, emanciparse, la necesidad de emanciparse de estos poderes para poder desplegarse, ¿no? Desplegar su creatividad y su potencial y así diseñar para ellos otro destino, ¿no? Más que el que le imponían. ¿Mm? Entonces vamos a hablar de una nueva concepción de hombre y de una nueva concepción de sociedad. En la Edad Media, en la Edad Media, la concepción de sociedad o de mundo estaba centrada en Dios. Se habla de un teocentrismo, donde el hombre tenía que vivir en pos de la salvación de su alma, guiado por lo que la iglesia le decía, ¿m? Y no cuestionar tanto, o si se pensaba distinto, y había riesgo de que sea perseguido. Uno de los grandes errores históricos de la iglesia fueron las cruzadas, que fueron justamente en ese momento. Vamos a cambiar de la visión de hombre, de un hombre cuyo destino o tenía que trabajar toda su vida en pos de la salvación de su alma, a un hombre libre, a un hombre que pueda elegir su destino eh, para poder alcanzar la felicidad. ¿Mm? Y si él concebía que la felicidad era seguir a Dios, podía hacerlo, pero también había libertad de no hacer eso, ¿sí? La imagen de hombre es esta, ¿no? O esta, acá ya estamos hablando de un hombre postmoderno, ¿no? En contacto con la tecnología. Pero bueno, justamente la modernidad fueron 400 más años, sí, 400 años de muchos cambios, donde también pasaron muchísimos movimientos a nivel artístico, ¿sí? Y a nivel filosófico, ¿sí? En un momento eh, se hablaba de un hombre que era libre, pero que tenía una razón iluminada por Dios. Ya después eh, se fue pasando una visión más atea, donde la razón del hombre era autónoma y donde Dios ya no existía. Dentro de la modernidad se van a destacar ciertos personajes. ¿Mm?
Hay un montón de personajes, pero en este caso vamos a hablar de, bueno, de ellos cuatro vamos a mostrar ahora y durante todo el video vamos a ver algunos más. De todas maneras, no voy a llegar a hablar de todos. Bueno, pero justamente acá hay alguien representante de la Iglesia Católica, donde trata de alguna manera de conservar el poder que la Iglesia tiene, la educación, que hasta ese momento también era liderada por la Iglesia, y de mantener eso y de no perder el poder. ¿Sí? Vamos a tener del otro lado a Lutero, un monje que se rebela contra esto, contra este poder, esta centralización del poder que tenía la Iglesia y la influencia que tenía sobre las personas, que a través de sus 95 tesis va a escribir todos los cuestionamientos que tiene, sobre todo, por ejemplo, la venta de las indulgencias que la iglesia en ese momento ofrecía. ¿Mm? Después, otro representante es Voltaire, eh, que va a hacer hincapié en la libertad plena del hombre, en un hombre que podía decidir y así llegar a la felicidad, pero por medio propio, iluminado por su razón, la razón como enaltecida y la razón como lo principal que el hombre tiene, y que a través de esto podía llegar a su libertad. Y después Rousseau, que es un exponente a nivel social, donde dice que la idea es liberarse de los reyes, de la monarquía, y que el hombre a través de su estado natural y de la liberación de la monarquía podía llegar a una igualdad y a una justicia social, porque justamente el estado natural busca que el hombre eh, busque también el bien de alguna manera y pueda así llegar a, a repartir los bienes y las riquezas entre todos y no concentrarlas solo en un grupo. Entonces habla de igualdad social. Y acá vamos a hablar de la concepción de hombre. Vamos a cambiar. Como les decía recién, primero se hablaba de un hombre donde por ahí los modelos tenían que ver con personas que estaban relacionadas con la iglesia, ¿no? Con una imagen eclesial del hombre, donde vemos a un Dios lejano, ¿no? Que ilumina, un hombre mirando al cielo, ¿no? Que está iluminado por Dios para poder escribir, ser un iluminado y desde allí guiar al resto a otra concepción de hombre, bastante distinta. ¿Mm? Es pasar a una etapa antropocéntrica, donde el hombre y su razón es el centro, y donde de alguna manera se va a evidenciar o como distintivo vamos a tener el hombre vitruvial de Leonardo da Vinci. ¿Mm? Es distinta la imagen de hombre que se presenta en la modernidad. Y en la modernidad hay un movimiento artístico muy importante que después también va a ser científico y cultural. Pero siempre antes de cada revolución científica hay una revolución artística, donde los artistas van a expresar todas las inquietudes humanas que hay en ese momento, ¿m? A través de la pintura, de la escultura, de todas las manifestaciones artísticas. Y acá vemos a Miguel Ángel, que fue llamado en ese momento para pintar la Capilla Sixtina, y va a pintar y va a representar otra imagen de hombre, un hombre como más real, al desnudo como es, y una imagen de Dios parecida al hombre, justamente basándose en el Génesis, que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Esta pintura expresa la creación de Dios, entonces es un Dios muy cercano, un Dios muy parecido al hombre, está un poco más arriba, pero no deja de estar cerca. ¿Mm? Donde se puede ver bien al centro, donde se ve como este movimiento de un Dios que por otorgarle vida, eh, por darle su influjo de vida, está casi como tocándolo y llegando al hombre, ¿m? Pero creándolo. ¿M? Entonces, bueno, va a cambiar justamente a través del arte esta visión humana. Voy a correr. Y este movimiento, como les decía, fue llamado Renacimiento. Y junto con el movimiento artístico, también va a estar el cultural y el científico. Uno de los hechos más importantes a nivel humano en general, pero a nivel científico, es el descubrimiento de América. Uno de los momentos más importantes del mundo, ¿no? Es el más importante.
a nivel historia mundial, ¿no? Donde se encuentran dos culturas totalmente distintas, totalmente desconocidas. Este encuentro ha llevado a muchísimos estudios, no solamente a nivel antropológico, pero, pero muchos científicos, sobre todo a nivel ciencias humanas, van a partir de este hecho para el análisis del encuentro más inesperado que hubo en la historia de la humanidad. Todorov, como semiólogo, va a decir que fue lo más importante y que de allí se puede analizar el encuentro de un otro con mayúsculas muy distinto a mí, que va a decir también mucho de lo que yo soy, pero que a la vez me va a abrir y me va a enriquecer a otro mundo. Así fue. Entonces, en 1492, este cartógrafo, este navegante, este científico que fue Colón, convencido de que la Tierra era distinta a como se la venía concibiendo, apoyado por los reyes católicos de España, es que emprende este camino y se topa con este nuevo mundo, con las Américas. Él convencido de que la Tierra era redonda, yendo en contra de lo que se pensaba en ese momento. Otro científico importante en el momento fue Galileo, donde habla del sistema solar y donde afirma que la Tierra no es el centro del universo, justamente porque iba en contra de lo que se concebía hasta ese momento, que fue perseguido sobre todo por la Iglesia, pero después le dieron la razón, ¿no? Y así fue que este científico es tan importante por nosotros. Y así un montón, ¿no? También más adelante está Newton con su compendio de física y matemática, y así sigue como esta revolución científica de modernidad, donde se puede desplegar justamente por esta libertad que el hombre empieza a ejercer. Y fíjense, cambia hasta la visión del mundo. Este es un mapa del mundo antes del descubrimiento de América y este es el que le sigue, donde se concibe la Tierra de otra manera y donde hay otro continente, otro pedazo de tierra muchísimo más grande que Europa y que ayudó muchísimo a enriquecer a Europa y así a otorgarle medios para seguir descubriendo cosas y desarrollando su ciencia. Son dos visiones del mundo totalmente distintas. Bueno, lo que va a influenciar también es el pensamiento filosófico, así como viene la concepción de hombre, la concepción de mundo, cambia la concepción también de sociedad, pero a nivel filosófico se destaca entre muchos Descartes, donde va a poner en el centro la razón humana y con su famosa frase pienso, luego existo. El hombre va a usar su razón y desde allí va a, va a decidir el destino de su vida. Descartes todavía cree que la razón es iluminada por Dios, pero también afirma que esta criatura, ¿no? Divina, esta creación de Dios, tiene la capacidad de decidir sobre su propio destino. Y junto con Descartes, otros que se destacan entre muchos, es Kant, donde también va a analizar las costumbres, ciertas cuestiones humanas que van cambiando, va a hablar sobre una ética humana, sobre una nueva moral, va a hablar del imperativo categórico, que es como, como este movimiento interno que tenemos las personas de hacer el bien y evitar el mal. Va a ir un poco más allá de la razón pura. Después tenemos a Hume, eh, empirista, entonces va a hablar del método científico y del empirismo como un camino para llegar a otros descubrimientos científicos. Y Rousseau, que se destaca a nivel social, y donde va a hablar del contrato social y de que el hombre tiene un estado natural que internamente está orientado a hacer el bien y a ser justo. Entonces afirma que si la sociedad se libera de la monarquía, de un pequeño grupo donde se centraliza el poder y la riqueza, una vez libre el hombre, por su estado natural, su inclinación natural, va a trabajar en pos de la igualdad. Entonces no se va a concentrar la riqueza en un pequeño grupo, sino que se va a repartir hacia todos. Una idea muy, muy bonita y muy romántica que lamentablemente no llega a ese fin, pero que sí, él piensa que si bien la sociedad va a corromper al hombre,
este estado natural lo, lo va a guiar para llegar a una sociedad.